Bueno, pues vamos a comenzar, chicos. Espero que tengan un muy buen día todos. Vamos a comenzar aquí. ¿Listo? Recuerden tener activa su cámara durante toda la sesión, por favor. ¿Sí? Su micrófono apagado, solamente cuando haya alguna participación lo podrán activar, ¿vale? Incluso cuando pregunte si hay dudas. ¿Listo? El día de hoy vamos a hablar únicamente del espectro visible. En la sesión de hace 8 días, ahí nos quedamos. Ya hablamos de qué es una onda, cómo se generan, cuáles son los tipos de onda que podemos apreciar en nuestro entorno. Y de ahí pasamos a la clasificación de ondas según algunas características. Y va la primera participación. ¿Qué hace que las ondas puedan ser utilizadas en diferentes ámbitos? ¿Qué características de una onda hace que pueda ser utilizada en diferentes ámbitos? Es decir, en las telecomunicaciones, en la medicina, en el entretenimiento. Solano, muy bien. Puede participar Solano. Bueno, yo pienso que algunas de estas las ondas se pueden utilizar, por ejemplo, con las telecomunicaciones, con las antenas, ya que al usar la antena y transmitir un poco de energía eléctrica y así, no sé cómo, eléctrica y más, se le añade un tipo de onda se transmite. Ok, muy bien, esa energía eléctrica, dice su compañero, se transmite a través de una onda. Muy bien, pero hablamos de que toda onda tiene ciertas características, tiene ciertos elementos o propiedades, las cuales al estar variando va a hacer que tengamos ondas en un espectro muy amplio. Entonces, ¿qué características o propiedades de la onda hace que las clasifiquemos en un espectro? ¿Quién quiere participar? Laura. Lo que estuve checando fue, bueno, al ver el espectro visible, es la frecuencia. Dependiendo de la frecuencia, nos da propiedades y para usarla en distintos ámbitos. Así es. Una de esas características es la frecuencia de la onda, la cual pues nos va a marcar la pauta para que tengamos ondas de alta frecuencia, de baja frecuencia o incluso de mediana frecuencia. Esa es una. Pero al variar la frecuencia de una onda vimos que de inmediato cambia otra propiedad u otra característica. ¿Cuál será esa característica? Alejandro, Sebastián. Otra de las características que debería de cambiar conforme a la frecuencia debería de ser la energía que transporta la onda. Así es. En cuanto cambie la frecuencia, la energía que va viajando en esa onda se va a ver afectada. Es decir, va a aumentar o va a disminuir. Entonces hablamos de frecuencia, la cantidad de energía y una característica que se representa con una letra del alfabeto griego. ¿Puede ser la longitud de onda? Así es, Naomi, gracias. La longitud de onda va a ser otra característica que va a dar pie a que podamos clasificar las ondas en un espectro. Ya vimos cómo se llama eso. Ese es el espectro electromagnético. De las ondas que van desde una baja frecuencia hasta una alta frecuencia y que van de una longitud de onda grande a una longitud de onda pues pequeña, relativamente hablando, con respecto a la frecuencia. Ahorita lo vamos a ver en las imágenes. Pero para iniciar con la recolección de aprendizajes o conocimientos previos, vamos muy bien. ¿Sí? Vamos excelente. El día de hoy tenemos que conocer las características y observar algunos fenómenos del espectro visible. Es decir, ahora nos vamos a centrar en una parte del espectro electromagnético, la parte central, en la cual vamos a hablar de las ondas que están en el centro y que son las ondas que podemos ver. ¿Cómo se le llama a esas ondas que podemos ver y todos los conceptos que esto conlleva? Ese es nuestro fin en mente. Fíjense que para esta sesión no encontré un simulador, entonces me hice uno. A lo mejor van a decir, está muy sencillo, pero de verdad yo quería mostrarles, y aparte como ahorita no podemos salir a obtener algunos materiales, pues no íbamos a conseguir lentes rojos o lentes amarillos, a lo mejor unos lentes oscuros todos pueden tener en casa, ¿no? O la mayoría, pero lentes de otros colores, pues no.
Todos, ¿qué observan en pantalla, jóvenes? ¿Qué observan en pantalla? ¿Qué es? Unos lentes. Unos lentes, así es. ¿Qué estamos observando? Pues aquí, en nuestras clases virtuales, estamos viendo un arco iris, ¿verdad? Bueno, un doble arco iris por ahí, un paisaje bonito, agradable. Y bueno, en este caso son unos lentes transparentes, ¿verdad? Lo cual pues no pasa nada con los colores. Podemos percibir los colores del arco iris. ¿Cuántos colores forman el arco iris, jóvenes? 7, Sebastián. Ok, muy bien. Entonces, fíjense qué fue lo que hice. Traté de darle ahí varios colores. ¿Qué pasa cuando usamos unos lentes ahí con cierta oscuridad? ¿Qué pasa? Pueden abrir su micrófono, pueden participar. El arco iris se ve menos. El arco iris se ve menos. Ok, gracias. La imagen se ve más oscura. Fíjense ahora, ¿de qué color son los lentes? Amarillos. ¿Y qué pasa con los colores del arco iris? ¿Se nota algo diferente? ¿No se nota nada? El amarillo Más luminosos. Se ven más. Se ven un poco más Se llamativos. ven más luminosos. Algunos Se ve colores feo. como que se encienden, ¿no? Entre comillas. Algunos colores resaltan Se ven más. luminosos. como el Ok, amarillo. y si ahora cambiamos por unos lentes color rojos, Ahora resalta el rojo. ¿seguros resalta el rojo o lo morado. desvanece? Que se vea menos rojo. Así es. Muy bien, vamos a desactivar micrófonos y ahorita recuerden, levanto la mano y doy participaciones para que esto no se vuelva un desorden. ¿Listo? Vamos a observar ahora con unos lentes azules. ¿Sí? Unos verdes ahí muy a la moda, unos más llamativos, unos lentes morados. ¿Sí? Y entonces voy a ver si lo logran ver en cuanto esté pasando de unos lentes a otro. ¿Qué pasa con los colores del arco iris? ¿Notan ahí algo? Sí. 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 Creo que cumplió el objetivo mi simulador aquí. Sí, vean, al estar cambiando, lamento que se trabe un poquito la pantalla, pero sí, ahí observamos, sí cumplió el objetivo. Incluso si cambiamos del verde, del azul al rojo, se nota muy bien en la intención del día de hoy, que es ver qué hace que nosotros notemos a los colores que nos rodean, los colores de las cosas que nos rodean, qué hace que podamos distinguir en ese caso los 7 colores del arco iris, qué podría interferir el que nosotros veamos esos colores, ¿no? Y entonces ahora sí, levanto la mano para participar. ¿Por qué podemos distinguir los colores? ¿Quién quiere participar? ¿Por qué podemos decir esto es verde, esto es azul, esto es morado? Sebastián. Al tener distintas frecuencias cada uno de los colores, pues podemos distinguirlos. Así es, al tener distintas frecuencias, su compañero muy atinadamente ya está dando pues el tecnicismo. Los colores van a tener, o los colores van a ser estas ondas con diferentes frecuencias y por eso vamos a tener distintos tonos, distintos colores, ¿listo? Nosotros tenemos varios sentidos, ¿verdad? Los básicos, los que nos enseñaron en la primaria son, ¿cuántos sentidos? ¿Cuántos sentidos? 5, muy bien, Venecia. Sí, pero los que tenemos la fortuna de ver y de ahorita estarnos aquí observando en pantalla y estar viendo la información, tenemos mucha más información por la vista que por los otros sentidos. Realmente es todo un proceso, nuestro cuerpo humano es toda una maquinaria, o cómo decirlo, una super computadora de procesamiento de información y de señales, que gracias a la luz, ¿sí?, podemos observar, ¿no? Para que un objeto que no tenga luz propia, ¿no?, como
cualquier objeto que podamos tener alrededor, nuestro mueble, nuestra mesa, en este caso nuestras pantallas no, porque pues si nuestra pantalla es de LED, de plasma, tiene cierta tecnología que emite su luz, pero en ese caso si tienes al lado tu mouse, tu libro, pues esos son materiales que no emiten luz propia y los podemos ver gracias a que reflejan la luz, ¿sí? Entonces, realmente ahorita no vamos a abundar mucho en todo el proceso del ojo, porque es una esfera que sigue. En la esfera 3 vamos a ver, vamos a seguir hablando de luz hasta la esfera 4, ¿sí? Entonces, vamos a ir como dividiendo bien o ubicando bien cada aprendizaje en la esfera adecuada. Pero sí, tenemos que mencionarlo, ¿no? Hay todo un proceso en el ojo humano que permite que nosotros distingamos colores, formas y toda la demás información que podemos percibir por la vista. ¿Listo? Recordemos entonces que el espectro electromagnético es esta imagen, este diagrama que clasifica las ondas según su frecuencia y según su longitud de onda. Y obviamente esto nos va a marcar la pauta para ver qué tipo de onda se utiliza para cada tipo de tecnología. ¿Listo? Algo que no mencionamos mucho la sesión pasada es que también notamos dos flechas abajo. Hacia la izquierda tenemos las ondas no ionizantes y hacia la derecha tenemos las ondas que pueden ser ionizantes. Como lo dijo su compañero Sebastián, entre más frecuencia tenga la onda, observen aquí, entre más frecuencia tenga la onda, mayor será la energía que transporta esta onda. Al tener más energía, entonces esta onda o esta energía va a ser capaz de arrancar electrones de lo que se ponga a su alcance, ¿sí? Y entonces esta palabra ionizante significa poder separar las cargas o darle cierta carga temporal o permanente a un cuerpo, ¿sí? Que se comporte, no sé, como una carga eléctrica positiva o una carga eléctrica negativa, o bien, si es un metal, que se comporte incluso como un imán, ¿sí? Eso se refiere con las de baja frecuencia no tienen la capacidad de ionizar, es poca energía. Las de alta frecuencia, al tener mucha energía o al ser mayor la energía, entonces son ionizantes. Y vemos el uso, ¿no? E incluso las precauciones que se deben tomar al utilizar los rayos X o los rayos gamma, los rayos cósmicos, ¿no? De hecho, desde los rayos UV, nosotros empezamos a notar que nos venden bloqueadores con cierto grado de bloqueo contra los rayos UV, ¿no? Entonces, pasando el espectro visible, que está aquí al centro, vemos que estas ondas ya empiezan a tomar o debemos empezar a tomar cierta precaución al estar en contacto o en un medio que contenga estas ondas. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere con ionizante, no ionizante, y vemos aquí. Algo muy importante, voy a dar otra participación. ¿Qué quiere decir radio AM y radio FM? Es radio, son ondas de radio, pero unas están clasificadas como AM y otras como FM. Algo muy sencillito. ¿Quién quiere participar? Santiago Maya. Yo. Santiago Maya. Levantó la mano. Es amplitud modulada y frecuencia modulada. Gracias, Santiago. Ahora que ya conocemos las características de la onda, ¿no? Vemos que mediante ciertos aparatos podemos modular la amplitud, ¿sí? Que es qué tan alto o bajo puede ser una onda, ¿sí? Podemos modular la amplitud o podemos modular la frecuencia. Entonces, en los simuladores que les mandé la semana pasada, ustedes podían modular la frecuencia en una bocina y notaban que el tono que se emitía era diferente. Entonces, por ahí va el tema de las ondas de radio FM y AM. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el espectro visible? Porque es un concepto que por ahí puede aparecer en el examen. El espectro visible es, otra vez, dentro de este espectro electromagnético hay una subclasificación de las ondas y son las ondas que podemos ver. Es la luz visible, ¿sí? Que el ojo humano puede ver. Hace 8 días hice un ejercicio con el control y vimos que nosotros los controles remotos, pues los utilizamos y no vemos ningún tipo de luz. El ojo humano no es capaz de percibir ese tipo de ondas,
pero en una cámara fotográfica o en de la misma computadora sí es posible, sí lo puede captar, sí puede captar esa señal, esas ondas. Pero entonces, el espectro visible, hablamos de que sea visible para el ojo humano, ¿sí? Tenemos otra vez aquí antes los infrarrojos, las microondas, las ondas de radio, y después del espectro visible tenemos las ondas ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma, ¿sí? Está al centro justamente el espectro visible. Y vemos aquí ciertos datos. Hablamos de una longitud de onda, vean si se alcanza a ver, hablamos de una longitud de onda, dependiendo del tono o del color, en nanómetros, que es una unidad de medida muy pequeña. A ver si alguien puede poner en el chat cuánto vale un nanómetro. Es 1 por 10 a la, una cantidad pequeña, nanómetro. ¿Listo? Entonces, la longitud de onda va a hacer que nosotros veamos diferentes colores, así de simple. Una de sus compañeras de segundo, o no está en segundo, cuando está en primero, hizo un experimento para la Feria de Ciencias, en el cual era una germinación de una semilla, pero utilizando diferentes filtros de los rayos del sol, con diferentes tonos. Es decir, estaba modificando la longitud de onda para ver qué color favorecía a la germinación. Entonces, pues se trataba un poquito de biología, porque estaba también que quiso abordar la fotosíntesis, pero en el tema de física, aquí está el tema que su compañera abordó. Muy interesante, porque por ahí un color de estos va a favorecer el crecimiento o la germinación de una semilla. ¿Listo? Gracias a dos a dos efectos de la luz, se pudo entender todo esto. Y esos dos efectos son la reflexión, que es cuando un rayo de luz no atraviesa el medio, no atraviesa el material, ¿sí? Es una reflexión. Obviamente hay cálculos matemáticos y todo eso, ahorita solamente lo estoy mencionando con la intención de ver de dónde rayos se descubrió, o cómo rayos se descubrió esto del espectro visible, ¿sí? Y la refracción, que es cuando el rayo de luz sí puede pasar por el medio, sí se desvía, pero hay ahí un comportamiento distinto, ¿sí? Entonces, estas propiedades de la luz fue lo que permitió ahora a ver si ahora sí me dicen, se las puse muy fácil, a un personaje realizar ese experimento en donde hizo pasar un haz de luz blanco por un prisma de cristal y observó la desintegración, si le queremos llamar así, del espectro visible, ¿sí? De los colores, con sus tonalidades. De hecho, pensaba que era por ahí algo del prisma, pero él intentó poner ahora estos rayos de colores, hacerlos pasar por otro prisma y quería intentar hacer que volviera a salir luz blanca, lo cual pues no se pudo. Entonces, esta teoría se comprobó de que la luz blanca es una combinación de todas estas longitudes de onda o de estos pues ondas que tienen diferentes características. Tenemos aquí información para contestar varias páginas del libro. Sí, ahorita les voy a poner en pantalla cuáles son los ejercicios que pueden ir contestando. Tenemos longitudes de onda desde los 380 en rangos de 380 a 480 nanómetros, que es el violeta, que son las ondas de menor longitud, hasta las ondas de mayor longitud, que son las que van a tener la tonalidad roja, de los 610 a los 750 nanómetros. ¿Sí? Hablamos de longitud de onda, ¿sí? Obviamente dicen, bueno, de los 450 a los 610 no es mucho, y luego hablamos de nanómetros, pero precisamente esas propiedades son lo que hace que nosotros veamos distintos colores. ¿Vamos bien? Ya vamos a terminar, no se desesperen. ¿Listo? Tenemos aquí otra tabla en donde ya hablamos de una frecuencia y una longitud de onda. ¿Sí? Miren, el ejercicio que pueden contestar en este momento es el ejercicio 4 de la página 66, en donde tenemos ahí los colores y nos piden identificar la longitud de onda en nanómetros. Pues aquí está la información, jóvenes. Tú buscas ahí en el internet, ¿no? Y va a aparecer inmediatamente esta tablita. Obviamente va a depender de la fuente. Los rangos pueden variar, pero no es mucho la variación. THZ, importante. El prefijo teta. Ahora hablamos de frecuencias muy altas. Mientras que acá hablamos de nanómetros, aquí hablamos de tetahertz, ¿no? Que también es un prefijo de
por 10 a la, importante que busquemos esa tablita de múltiplos y submúltiplos o prefijos de las unidades, por 10 a la 12, ¿sí? Terahertz, perdón, no estoy mal yo, son terahertz, ¿sí? Entonces, esas son las propiedades que va a hacer que nosotros tengamos un espectro visible, ¿vale? Entonces, el día de hoy, pues estamos contestando esta actividad y podemos contestar también esta, la actividad 6, que es en la siguiente página, me parece, en las siguientes 2 páginas. No tengo el libro aquí en físico, perdón. Pero tenemos los rangos que aquí están, ¿verdad? De longitud de onda, o los podemos tener acá también. ¿Vale? Esos son los ejercicios del espectro visible. Entonces, pues, ese es el espectro visible. Ya vimos cuáles son las 2 características más importantes para... A ver quién se quedó acá. Se puede quedar alguien fuera. Hay que ser puntuales, jóvenes, para no quedarnos fuera, ¿vale? Y entonces, con esto creo que podemos hacer la evaluación sin problema. Nos falta un problemita de energía, que es algo que no consideramos la clase pasada, pero ahorita qué bueno que ya lo hablamos, que a mayor frecuencia, mayor energía, y vamos a calcular la energía de una onda. El problema está, ¿sí?, en la página 65. El problema está en la página 65. Y obviamente tenemos que hacer la lectura del espacio procedimental, ¿vale? Ahorita voy a dejar que ustedes lo hagan en un rato más. Yo voy a explicar el procedimiento porque nos quedan 10 minutos. Si nos saca, hay que volvernos a conectar, ¿sí? Todos nos volvemos a conectar. ¿Cuál será la energía de las ondas del espectro ultravioleta si su longitud de onda es igual a 3.8 por 10 a la menos 12 metros? Calcúlala. Científico, Planck, fue el que estudió toda esta de la energía, y hay una constante que se llama constante de Planck, así como la constante de gravitación que descubrió Isaac Newton, así como otras constantes que hemos trabajado en otros temas. Hay una constante para las ondas y se llama la constante de Planck. ¿Vamos bien? Y entonces es muy sencillito el procedimiento. Pongan atención, voy a dejar de compartir la pantalla para que puedan ver la otra cámara. No veo el pizarrón. Permítanme. Voy a activarlo desde aquí. Espero que se pueda apreciar bien. ¿Sí? ¿Listo? Y me vayan siguiendo con la explicación. Nos piden calcular la energía, ¿sí? Y para ello tenemos cierta información ya. La energía es nuestra incógnita. La constante de Planck está ahí en la página, es 6.626 por 10 a la menos 34 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. La longitud de onda que nos están dando, y muy importante, toda onda electromagnética va a viajar a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es la constante C, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y ya, metros sobre segundo, ¿sí? Entonces tenemos una fórmula en esta página donde nos dicen que la energía va a ser igual a H, ¿por qué? Por F. H por F. Por F. Así es. F, pues tendríamos que obtener la frecuencia, no la tenemos aquí en nuestros datos. Por tanto, recordemos que hace 8 días vimos la fórmula de la velocidad de una onda igual a longitud de onda por frecuencia. De esta fórmula despejamos la frecuencia, que es lo que nos explican en el espacio procedimental. Y entonces tendríamos que dividir velocidad de la onda entre longitud de onda, lo cual vemos que la velocidad se puede reemplazar por la constante C.
La constante C es la velocidad de la luz. Vale 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, rápido. Para obtener la energía, vamos a multiplicar la constante de Planck, que es 626 por 10 a la menos 34. Eso lo vamos a multiplicar por 3 por 10 a la 8, que es la velocidad de la luz. Y lo dividimos entre la longitud de onda. Obviamente tenemos que utilizar calculadora, es notación científica. Yo ya les he explicado cómo se ingresa esta información utilizando las teclas X o por 10 o utilizando la base 10, lo cual nos da un resultado de 5.23 por 10 a la menos 14 joules, unidades de energía, ¿sí? Entonces, ese es el resultado que hicimos únicamente de sustituir la información que está acá. Vamos a multiplicar constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda.